Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a las visitas que están en medio nuestro. Esperamos que la palabra del Señor siempre produzca los cambios necesarios en nuestra vida. Y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Esta mañana, como ya anticipaba Cristian, veremos por qué Jesús llama a pecadores. Que si bien es cierto, todos sabemos que a eso Jesucristo vino. De hecho, en el versículo 17 de nuestro texto, Él dice muy específicamente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. El mensaje de hoy lo dividiremos en tres puntos principales. En primer lugar, Jesús se acerca a los pecadores. En segundo lugar, la crítica por acercarse a los pecadores. Y en tercer lugar, la respuesta a la crítica por acercarse a los pecadores. Y veremos cómo el texto apunta todo a esa respuesta del Señor Jesucristo. Así que vamos a dar lectura a este texto y luego les voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, agradecemos Señor esta mañana el privilegio de poder escuchar tu voz nuevamente. Señor, gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú has derramado para con nosotros. Pedimos, Señor, que en nuestro corazón haya un genuino deseo de no solo recibir información, sino de buscar la transformación. Porque eso es lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, que seamos conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Oramos por este tiempo y lo dejamos todo en tus manos, en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, como les decía hace un momento, hoy veremos por qué Jesús vino a llamar a pecadores. Permítame ponerlos en contexto para que podamos entender un poco mejor nuestro texto. Quiero que me acompañen un poco más atrás, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, donde está relatado que Jesucristo comienza su ministerio en esta tierra. Jesús inicia su ministerio en Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Y luego, un poco más adelante, luego de sanar a un hombre que tenía un espíritu inmundo en una sinagoga en Capernaum, dice el versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Un poco más adelante, en el versículo 33, dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta en casa de Simón y Andrés, donde Jesús estaba. Avanzamos un poco más y dice que Jesucristo recorría
todos los lugares vecinos predicando en las sinagogas de toda Galilea, dice el versículo 39. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. En el siguiente párrafo nos encontramos que luego de que Jesús sanara a un leproso y le encargara rigurosamente que no diga nada de lo sucedido a nadie, sino que solo se mostrase al sacerdote, el ex leproso, sin embargo, no pudo hacer otra cosa que divulgar el hecho, que contar a todos lo que Jesucristo había hecho con él. Entonces, el versículo 45 dice al final, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En esta narración entonces el evangelista Marcos nos muestra cómo crecía rápidamente la fama de Jesús. Gente de todas partes iba donde él estaba. Pero juntamente con el crecimiento de su fama, también notamos que empieza a surgir la oposición a Jesús. Notemos en el capítulo 2, versículo 6. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas. Y aquí aparecen por primera vez en este relato los escribas. Los escribas eran los eruditos, los teólogos de la época, que también eran llamados maestros de la ley. Ellos tenían el encargo o estaban encargados de interpretar las escrituras y darlas también a conocer al pueblo. Y luego de escuchar a Jesús decir al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, dice el versículo 6 que ellos cavilaban en sus corazones, que meditaban acerca de esto y decían en el versículo 7, ¿por qué habla este así? Y este tono es despectivo. Y aquí nosotros notamos que en ellos empieza a surgir esta oposición hacia Jesucristo. Así como había crecido su fama, también había crecido la oposición o estaba surgiendo la oposición en ese momento. Y esto es importante mencionarlo porque en ese tiempo un maestro que tenía muchos seguidores era considerado por los líderes religiosos como un posible revolucionario, una amenaza que atentaba en contra de su autoridad y prestigio, lo que provocó que desde ahí en adelante los escribas y los fariseos, los religiosos de la época, se dedicaran a seguir a Jesús, a cuestionarlo y a oponérsele abiertamente. Esto se extiende hasta el capítulo 3, versículo 6, donde vienen una serie de cuestionamientos acerca de la práctica de Jesús y sus discípulos versus la práctica religiosa de la época. Entonces, en nuestro texto lo que encontramos es el primer conflicto, vamos a decir, lo más cercano que tuvieron los escribas con Jesús y sus discípulos. Veamos entonces, luego de haber dicho esto, veamos entonces el primer punto, que está en los versículos 13 al 16. Jesús se acerca a los pecadores. Dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Se fijan cómo continúa la narración? Toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué tenemos aquí? Un maestro con muchos seguidores. Esto ya era una alerta y una amenaza para los líderes religiosos. Y al pasar, dice el versículo 14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Que Jesús llamara a un recaudador de impuestos, en este caso a Leví, que también conocemos como Mateo, para ser su discípulo, era revolucionario para la época. Su conducta va en contra de todas las normas de piedad de los judíos, porque ningún maestro decente se acercaría jamás a un publicano. Eso decían ellos. Ningún maestro que se considerara a sí mismo como un siervo de Dios aceptaría jamás a un publicano como su discípulo. ¿Por qué? Porque los publicanos eran considerados como servidores de Roma y traidores
por el pueblo y por los líderes religiosos. Leví tenía su banco de los tributos públicos en la ciudad más grande a orillas del mar de Galilea llamada Capernaum, que estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Allí se cobraban impuestos a la renta, a la tierra, que era la 10ª parte del grano y la 5ª parte de la fruta y el vino. Además se cobraban impuestos por el cruce de puentes, por transporte de productos, por el uso de caminos y muchos otros impuestos. A los publicanos se les hacía muy fácil hacer su fortuna porque tenían la autoridad de cobrar lo que quisieran, siempre y cuando dieran el mínimo exigido a Roma. Muchas veces salían a cobrar los impuestos acompañados de matones o de soldados romanos para adquirir los impuestos por la fuerza. Si los judíos, por ejemplo, no tenían cómo pagar, algunos de los publicanos les prestaban el dinero y luego ellos le cobraban con impuestos, por supuesto, muy excesivos, muy altos. Eran verdaderos abusadores, corruptos, conocidos por todos como explotadores. Tanto era el desprecio del pueblo judío hacia los publicanos que los clasificaban como ladrones, traidores, mentirosos, viles pecadores y delincuentes. Y los religiosos de la época pensaban que era difícil y por no decir lo imposible que personas como ellos fueran a arrepentirse o a cambiar. Eran conocidos por su amor al dinero, por el afán por las riquezas. Había diferentes tipos de publicanos y Leví era un publicano del que llamaban pequeño, que eran considerados la peor clase entre los publicanos. Era tal el aborrecimiento que los religiosos de la época no se acercaban a ellos y era absolutamente impensado asociarse con ellos. Además, a los publicanos no les importaba tener ciertas prácticas pecaminosas y que estaban abiertamente en contra de la ley de Dios, como por ejemplo mentir o robar. Eran personas reconocidas por su amor al dinero y por hacerse ricos a costa de su propio pueblo. Eran considerados unos traidores. También tenían prohibido entrar en las sinagogas y todo lo que tocaban era considerado inmundo. Eran odiados por los judíos y por los religiosos. Pero, sin embargo, Jesús fijó su mirada en él. Fue hasta el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y que él haya dicho, sígueme, significa que siga el mismo camino de Jesús, que lo acompañe, más específicamente que sea su discípulo. Y esto no es una pregunta que Jesús le hace, es un mandamiento, sígueme. Y él levantándose le siguió. Esto significó, por supuesto, la conversión de Leví. Pasó de ser un pecador marginado, odiado por todos, a un seguidor de Cristo. De ser rechazado por la sociedad a ser aceptado por Cristo. John MacArthur comenta lo siguiente: aunque perdió su carrera, ganó una recompensa eterna y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Ganó un futuro celestial. Perdió sus posesiones materiales, pero ganó la vida espiritual. Perdió recompensa económica, pero ganó una corona incorruptible de gloria. Mateo pudo haber sido excluido de la sinagoga, pero fue aceptado por Dios y se le concedió salvación. Es Jesús el que se acerca a los pecadores. Esto, por supuesto, era revolucionario para los líderes religiosos de la época. Es Jesús el que llama. Y noten que con una sola palabra, Él transformó la vida de aquel que consideraban el más vil de los pecadores. Ahora, que Jesús llamara a Leví para ser su discípulo y que fuera perdonado
sirvió como un ejemplo para que muchos publicanos y pecadores lo siguieran también. Dice el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Probablemente Leví hizo este banquete en su casa para celebrar el perdón que Jesús le otorgó y quería que otros pecadores como él igualmente fueran perdonados. Él quiso compartir lo que había recibido de Jesús. En este caso, el perdón y una vida nueva. Ahora, hermanos, es importante considerar qué era un pecador para los judíos. Porque notemos que en el versículo 15 encontramos la palabra pecadores, que puede referirse a una característica de los publicanos, es decir, publicanos y pecadores, como su característica, o puede referirse a otro grupo de personas, a publicanos y además muchos pecadores. En este caso, para el judaísmo, un pecador era todo aquel que no se sujetaba a la ley de Dios. Si no tenía la ley, entonces era pecador. Y por ende rechazaba la ley y así rechazaba también al Dios de la ley. En este grupo se incluían ladrones, matones, criminales, asesinos, adúlteros y prostitutas. Y ahora vemos a Jesús compartiendo la mesa con este grupo de personas. Muchos publicanos y con muchos pecadores. Esto significaba aceptación, bienvenida y amistad. Pero Jesús no está entre ellos porque comparte su vida de pecado, sino por el contrario, Él está allí porque quiere rescatarlos de esa vida. Por eso Jesucristo se acerca a los pecadores porque quiere rescatarlos de esa vida. Precisamente a eso Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a llamar a pecadores para cambiar su vida, para transformar su vida. Él vino para darles una nueva vida, para que las cosas viejas quedaran atrás. Hermanos, hasta aquí vemos en la narración cómo Jesucristo busca a los pecadores. Él mismo los llama, Él mismo los saca de su condición, Él comparte la mesa con ellos, se involucra con ellos. Jesucristo no solamente les predica el Evangelio, sino que también se relaciona amigablemente con ellos. Y esa actitud de Jesús es cuestionada y criticada por los religiosos de la época. Ahora, hermanos, nosotros podemos pensar en nosotros. ¿Buscamos también nosotros a los pecadores? ¿Nos acercamos a aquellos que sabemos que no se han arrepentido todavía? ¿O tenemos la actitud de quedarnos lejos? Pero Jesús nos enseña aquí que es necesario ir y buscar a los pecadores. Como les decía, esta actitud de Jesús es la que es cuestionada por los religiosos de la época. Y no solamente cuestionada, sino que criticada y de una manera bien fuerte. Veamos entonces nuestro segundo punto, la crítica por acercarse a los pecadores. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Si ya era escandaloso tener a un publicano como discípulo, imagínense lo que era ver a Jesús comer y beber con una multitud de publicanos y pecadores. Cito de nuevo a MacArthur. Dice, desde la perspectiva de los farisaicos dirigentes religiosos, estas personas, es decir, la multitud de pecadores, representaban la escoria de la sociedad. Desde el punto de vista de Jesús, ellos componían el campo misionero. Qué gran diferencia hay, hermanos, entre la religión vacía y la verdadera. Noten cómo el Evangelio es diferente, hermanos. Cómo Jesús es diferente.
Aquellos que eran considerados por supuestos personas buenas o santas, eran considerados una escoria, para Jesús eran su campo misionero. Los maestros de la ley no entendían esta actitud de Jesucristo. Ellos consideraban como enemigo de Dios a cualquier persona que se asociara con un pecador. Entonces, indirectamente, ellos estaban diciendo que Jesús era enemigo de Dios. Los religiosos se consideraban a sí mismos santos, así que se mantenían lo más lejos posible de los pecadores. Ellos jamás entrarían a la casa de un publicano, así que probablemente estaban a la puerta en la cena, murmurando y esperando el momento preciso para criticar a Jesús. Y eso es lo que hacen. Ellos preguntan a los discípulos, ¿qué es esto? También podríamos decir, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y esta pregunta no es porque ellos querían conocer genuinamente la razón, sino porque querían criticar a Jesús. Y mientras Leví y sus invitados celebraban el perdón de sus pecados, los escribas y fariseos murmuraban y probablemente decían en sus corazones, si este hombre fuera de Dios, no se acercaría a los pecadores, sino por el contrario estaría buscándonos a nosotros, que somos los que honramos a Dios, que somos los que guardamos la ley de Moisés. Con nosotros debería compartir la mesa. Ellos se sentían dignos. Por el contrario, los que estaban con Jesús se sentían indignos. Para los religiosos esta conducta de Jesús es absolutamente despreciable. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús llama a pecadores? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué se acerca a ellos? Esto es algo que ellos no podían entender en su mente. Y la respuesta, la preciosa y profunda respuesta, la encontramos en el versículo 17, que es el último punto de este mensaje. Observemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. Esto también podemos decirlo de esta manera. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ustedes no tienen la necesidad de ser salvados. Ustedes se ven a sí mismos como sanos, como fuertes, que no necesitan médico. Se ven a sí mismos como justos, que no necesitan arrepentimiento. ¿De qué tengo que arrepentirme? Dicen ustedes. Ustedes confían en sus obras, en su propia justicia, en el cumplimiento de observancias religiosas que solo satisfacen el orgullo humano, pero que no pueden en ningún caso satisfacer a Dios. Toda su justicia son trapos de inmundicia. Todo su orgullo religioso les impide ver lo necesitados que están de la gracia de Dios. Su sentido de rectitud es un obstáculo para la salvación. Ellos se escandalizaban de lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos no entendían su propia necesidad. El Señor Jesucristo dice, pero yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y por qué? Porque los pecadores son los que necesitan ser rescatados, porque no pueden salvarse por sus propios méritos. ¿Quiénes necesitan médico entonces? Los enfermos, aquellos que reconocen su enfermedad, aquellos que reconocen que han pecado y que en humildad saben que no pueden hacer nada por salvarse y que solo pueden clamar por la misericordia y la gracia de Dios.
Por eso Jesucristo vino a llamar a pecadores, porque los pecadores son los que tienen la necesidad. Ahora, esto era un escándalo para ellos, hermanos, y no solamente para ellos. Lamentablemente también hoy en la iglesia vemos cierta actitud de fariseísmo en nosotros. Porque también nos parece escandaloso muchas veces que hermanos se acerquen a pecadores. Que hacemos un juicio moral y pensamos, esa persona, ¿cómo mi hermano se acerca a esa persona? Muchas personas se escandalizan porque Jesús está cerca de los pecadores. Y eso es absurdo, es como que nos escandalizáramos porque un enfermo va a ver a un médico. Jesús vino a llamar a los pecadores porque nosotros tenemos la necesidad. El problema más grande del hombre es su enemistad con Dios, que es enemigo de Dios y que necesita ser reconciliado con Dios. Nosotros necesitamos eso. Es nuestra necesidad. Y esto es lo que entendió Leví. Probablemente escuchó muchas veces la predicación de Jesús, que Jesucristo hizo su ministerio, la mayor parte de su ministerio, a orillas del mar de Galilea. El Señor Jesucristo decía en su predicación, según Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Probablemente Leví escuchó muchas veces la predicación de Cristo. Y eso en algún momento le hizo darse cuenta de la real condición en la que él se encontraba. Él entendió que era un pecador, que había ofendido a Dios, que había pecado contra Dios y también había pecado contra su pueblo. Y se vio a sí mismo como un miserable, sin tener ninguna posibilidad tal vez o incluso de ser perdonado. ¿Cómo podría alcanzar lo necesario para entrar en el reino de Dios que ya se había acercado si él había pecado tanto? Él se debe haber visto a sí mismo como perdido, con una enorme necesidad, sin esperanza. Necesitaba que alguien lo perdonara, necesitaba que alguien lo levantara, que lo sacara del pozo de la desesperación, y el único que puede y pudo haber hecho eso es el Señor Jesucristo. El único. Él no tenía obras, ni siquiera como para pensar que eso lo podía ayudar. Estaba absolutamente perdido. Y fue Jesús el que llegó hasta él para sacarlo de esa condición. Y le dijo, sígueme. Y Leví, sin dudarlo, le siguió inmediatamente, dejando todo, absolutamente todo, todo atrás. Y hermanos, eso fue lo que sucedió con nosotros. Jesús vino a salvarnos porque nosotros lo necesitábamos. Las Escrituras dicen que todos pecamos, que todos ofendimos a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, que nos gozábamos en nuestras iniquidades, que éramos aborrecibles y que nos aborrecíamos unos a otros, que estábamos enemistados con Dios, destituidos de su gloria. Esa era nuestra condición. Teníamos nosotros la necesidad de que nos sacaran de esa condición. Nosotros necesitábamos un Salvador, alguien que pudiera pagar nuestras culpas, porque nosotros no podíamos salvarnos por nuestros propios medios. Y hay algo más también, hermano, nosotros no queríamos. No queríamos ser sacados de esa condición, porque estábamos cómodos en esa condición. Pero sin embargo, Jesucristo vino no solo a suplir esa necesidad, sino también vino a mostrarnos que lo necesitábamos. Vino a mostrarnos la condición en la que estábamos. Cuando Él vino
a esta tierra, su santidad dejó en evidencia que todos habíamos pecado. Él abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver esa necesidad y para decirnos, yo soy tu esperanza. Yo he venido a llamarte pecador. He venido a suplir esa necesidad. Jesucristo nos dijo, has pecado, pero hay esperanza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora, el Señor Jesucristo cubrió esa necesidad únicamente por su gracia, porque es rico en misericordia, porque nos amó. Él no tenía la necesidad de venir a salvarnos. Él es completo, es perfecto, absolutamente santo, no necesita nada ni de nadie. Nosotros teníamos la necesidad de ser salvados, pero sin embargo, Él vino a llamar a pecadores y a rescatarlos, porque Él es un Dios lleno de gracia. Él quiere dar a conocer su gracia. Y esto, hermanos, no es más que la expresión del carácter de nuestro buen Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan 1:17. Su amor lo impulsó a venir al basural de este mundo para rescatarnos. Y esto es lo que no entendían los religiosos de la época. Y eso es lo que todavía muchas religiones no entienden. Que la salvación es por gracia, que es para los pecadores, no para aquellos que se creen justos. Ellos no entendían y muchas religiones no entienden la gracia de Dios. No entienden el reino de Dios. La gloria del Evangelio es que Dios recibe a pecadores indignos. Dios salva a aquellos que no se lo merecen. Eso es gracia. Pero para los escribas y muchos religiosos de esta época eso es un escándalo. El reino de los cielos no se compone por personas buenas que hicieron un montón de ritos y guardaron un sinfín de reglas. No está compuesto por personas que se ganaron el derecho a estar allí, que fueron tan santos o tan buenos que Dios los recibió con agrado en el cielo. O como dicen algunas personas cuando alguien muere, era demasiado bueno para esta tierra. ¿Lo han escuchado? Por eso el Señor se lo llevó. Pero eso es un absurdo. El cielo está lleno de personas que fueron perdonadas por gracia. Esa es la característica de los que habitan en el reino de los cielos. Personas perdonadas por gracia, personas que eran pecadores, personas que habían ofendido a su Creador, que los formó y los hizo. Esas son las personas que van a habitar el cielo. Nadie se ganó el derecho de estar allí. Muy por el contrario. Jesucristo vino a llamar a pecadores porque estaba la necesidad y Él vino a suplir esa necesidad y lo hizo por gracia. Por eso el Señor dice, los sanos no tienen esta necesidad. Los que tienen esta necesidad son los que saben que están enfermos. Si una persona sabe que está enfermo, lo lógico es que vaya a médico. Pero los que se creen sanos jamás van a ir a un médico, porque se ven a sí mismos como personas que no lo necesitan. Yo no necesito médico, yo no estoy enfermo. Ahora, hay muchas personas que saben que están enfermos. Hay muchas personas que han escuchado una y otra vez que les han dicho, estás enfermo y necesitas un médico. Pero son obstinados y no reconocen que lo están y no van a un médico. Y esto tiene que ver con la dureza del corazón del hombre.
Y mientras no te veas a ti mismo como un miserable, desdichado y que necesitas perdón y salvación, nunca verás a Jesucristo como tu Salvador. Mientras no te veas a ti mismo como un enfermo espiritual, nunca verás a Jesús, en Jesús, al gran médico que puede sanar tu más profunda herida, el pecado. Y esto es lo que le sucedía a los escribas y los fariseos. ¿Por qué no veían en Jesucristo un Salvador? Porque ellos decían, yo no necesito un Salvador. Yo tengo mis obras, tengo mi propia justicia. Estaban tan confiados en su propia justicia que se habían vuelto expertos en señalar los pecados de los demás que no podían mirar a los suyos propios. Pero sin embargo, la justicia propia es un obstáculo para la salvación. Te ciega a ver la necesidad real y urgente de gracia y salvación, que solamente pueden ser hallados en la persona de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ilustró muy bien esta situación un poco más adelante en otra ocasión. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. Es una parábola muy conocida por todos, pero que ilustra perfectamente lo que estamos diciendo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es justicia propia. Eso es confiar en su propia justicia. Versículo 13. Más, o pero, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En el primero hay un ejemplo de dureza y en el segundo de humillación, de reconocimiento de su condición. Versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la condición de aquellos que el Señor Jesucristo vino a llamar, que se humillan y reconocen su condición. Ahora, hermanos, no estamos diciendo que los justos o que los escribas y fariseos que se creían justos no necesitaran salvación. Noten cómo Jesucristo implícitamente les está dando también a ellos la oportunidad de arrepentirse, porque ellos ven a Jesús hacer todas sus obras. Todos los días lo veían o lo escuchaban predicar y veían cómo eran transformadas las vidas de aquellos a los que Jesús se acercaba. Y solo hay dos clases de pecadores en el mundo: los que reconocen su condición y los que no. Un pecador se ve a sí mismo como culpable, que se merece el infierno, pero apela a la gracia de Dios. El otro pecador no reconoce su condición y confía en sí mismo para llegar a Dios. Los escribas y los fariseos representan esto último.
Y bien, hermanos, hemos visto hasta aquí que Jesús vino a llamar a pecadores porque teníamos la necesidad de ser salvados. No podemos salvarnos por nuestros propios medios. Y Jesús vino a suplir la necesidad más grande que teníamos, que nuestros pecados fueran perdonados y así ser reconciliados con Dios. Me gustaría concluir con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Hermanos, cuidado con el fariseísmo. ¿Cuál es nuestra percepción de nosotros? ¿Seguimos necesitando la gracia de Dios como el primer día? Porque es cierto que cuando nos arrepentimos por la gracia de Dios, sentimos esa necesidad urgente de perdón, de que Jesucristo nos levantara como a Leví y nos dijera, sígueme. Necesitamos sentarnos a la mesa con Jesús y disfrutar de su salvación. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo, hermanos? ¿Nos hemos ido relajando tal vez, confiando en nuestra propia justicia porque ahora venimos a la iglesia o porque guardamos ciertos rituales? ¿Nos sentimos mejores que los demás? No nos olvidemos nunca, nunca que no hicimos nada para ser salvos, que Jesús hizo todo. Lo hizo por amor y por gracia. La gracia de Dios es lo que nos sostiene y lo que nos sostendrá. Fuimos rescatados por gracia. Somos, perseveramos por la gracia de Dios y seremos llevados a la morada de Dios igualmente por gracia. Todo, todo es por gracia. Como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay mérito en mí, no hay mérito en ustedes, no hay mérito en nadie, en ninguno, solo en Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora, hermanos, sabemos que Jesucristo pagó un altísimo precio por salvarnos. Él, siendo absolutamente santo, dejó su gloria y se humilló al hacerse un hombre semejante a nosotros. Se humilló más al dejar que manos pecadoras lo maltratasen. A Él le costó cargar nuestros pecados en sus hombros hasta la cruz y le costó derramar hasta la última gota de sangre. Le costó soportar la ira justa y santa de Dios sobre sus hombros. La muestra de amor y de gracia más excelente la vemos en la cruz. Él derramó su gracia sobre pecadores como nosotros que no merecíamos nada. La gracia de Dios debe bastarnos. Debe bastarnos. Hermano, no te rindas. Muchas veces miramos a aquellas personas que están en condiciones diferentes a las nuestras como insalvables. O tiramos la toalla, como lo decimos, ¿cierto?, con aquellos a quienes le hemos predicado la verdad una y otra vez. Y nos olvidamos que el Señor tuvo mucha paciencia con nosotros. Él nos miró con amor, con gracia. No podemos mirar a los demás como que son demasiado pecadores como para que se arrepientan. Hermanos, no limitemos la gracia de Dios, porque el Señor no tiene límites. Él te salvó a ti, Él me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. A cualquiera, nadie es tan pecador como para que la gracia del Señor no le alcance. No es nuestra tarea evaluar quién se puede salvar o quién no. Nuestro deber es como mendigos decirle a otro mendigo dónde encontramos pan. La gracia de Dios me alcanzó a mí, te alcanzó a ti y puede alcanzar incluso al corazón más endurecido. Hermano, no desmayes, sigue predicando la palabra. El Señor hará su obra a su debido tiempo. Ahora me quiero dirigir a aquellos que no se han arrepentido aún, que pueden estar en medio nuestro.
Querido amigo o amiga, si estás cargado con una necesidad muy grande en tu corazón de arrepentimiento, porque entiendes que has transgredido la ley de Dios y reconoces que eres un pecador, entonces corre a Jesucristo. Él es tu Salvador. A eso vino Jesús, a llamar a pecadores. Jesús te está llamando hoy. La buena noticia del Evangelio es que hay perdón en Jesucristo. Su sacrificio sigue vigente. Corre a Él en arrepentimiento y fe, porque Él continúa salvando a los pecadores que se arrepienten, que entienden que han ofendido a Dios, que reconocen su necesidad de salvación, que reconocen que están enemistados con Él y que necesitan urgentemente la reconciliación. La salvación está disponible. Dios sigue y seguirá siendo un Dios de gracia. Jesús sigue recibiendo a los pecadores, sigue estando cercano a ellos. Si el Señor te ha hablado hoy, no endurezcas tu corazón a su voz. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Y Jesús te recibirá a su mesa. Y así es, hermanos, vamos a estar con Jesucristo a su mesa, pero sin relación con el pecado. No nos exaltamos a nosotros mismos porque el Señor, por su sacrificio, nos ha declarado justos, sino que exaltamos la gracia que recibimos del Señor. Eso es lo que exaltamos. No exaltamos que ahora probablemente pecamos menos que antes, no exaltamos que venimos a la iglesia, no exaltamos que guardamos algunos rituales, no exaltamos que en Semana Santa nos acordamos del Señor. Lo que exaltamos fue lo que recibimos del Señor, que es la gracia del Señor. Exaltamos su carácter, exaltamos sus atributos. Y hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos con la justicia de Dios muchas veces. Y nos olvidamos que también es un Dios de gracia. Un Dios que se complace en salvar al pecador. Un Dios que dejó su gloria, dejó todo para venir a esta tierra a mezclarse precisamente con pecadores que le habíamos ofendido para poder sacarnos de esa condición, sacarnos de las tinieblas, del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de Cristo, al reino de la luz. Exaltamos su gracia porque no lo merecíamos. Reconocemos que no lo merecíamos. Jesucristo va a llevarnos a su morada santa. La gracia de nuestro Señor nos limpia, nos limpió y nos limpia de toda maldad. Nos dio un corazón nuevo, con nuevos afectos, para poder dejar atrás nuestra antigua vida y extendernos a lo que está adelante y tomar la vida nueva en Cristo. Nosotros lo necesitábamos a Él y Él suplió esa necesidad. Qué gracia infinita y maravillosa es la de nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor nos ayude, queridos hermanos, a valorar lo que Jesús hizo por nosotros cada día, a ser más agradecidos, a exaltar su gracia y a compartir todo lo que nosotros recibimos por gracia, dar también nosotros de gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por habernos rescatado, por haber venido a llamarnos, porque necesitábamos urgentemente, Señor, ser rescatados. Gracias porque tú supliste la mayor necesidad nuestra de ser reconciliados contigo. Gracias porque no lo merecíamos. Gracias porque tu gracia sobreabundó. Señor, oramos también por aquel que no te conoce, porque sabemos que tu gracia sigue estando presente y tu gracia puede alcanzar incluso a aquel que está más endurecido. Señor, obra en ese corazón. Lo dejamos todo en tus méritos y te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Amén.